Hola, iglesia, otra vez. Me da mucho gusto estar aquí en Dios es Amor. Bueno, yo por lo regular sirvo en Puerta de Salvación, ¿no? Y cuando vengo a Dios es Amor es como, híjole, es increíble que la iglesia te queda 10 minutos, ¿no? Entonces es súper cómodo, ¿no? Es súper cerca, te evitas el tráfico. Y hace un momento que venía de Puerta para acá, yo vengo en moto, ¿no? Entonces no quise traerme camisa luego, porque pues la arrugas, ¿no? O se te mancha o algo pasa en el camino. Entonces me prestaron muy amablemente los hermanos un cuarto aquí y veía que había fotos de Dios es Amor de, pues no sé, hace más de 20 años, yo creo, ¿no? Y entonces digo, wow, qué padre, ¿no? Porque puedes ver, ¿no? Las modas que había, ¿no? Ciertos peinados, ¿no? Los trajes. Y a veces cuando te encuentras en fotos de hace de más de 10 años es como, ¿por qué me peinaba así, no? ¿En qué estaba pensando? Y entonces empiezas a ver la historia de la iglesia, ¿no? O cómo has crecido, o hermanos que ya se fueron, ¿no? Hermanos que han partido con el Señor, ¿no? Hermanos nuevos, por supuesto. Y podemos ver aquí que todo parte justamente de lo que pasa en esta historia de la Biblia que vamos a ver el día de hoy, ¿no? Que es un testimonio, que es el libro de los Hechos. A mí me encanta el libro de los Hechos porque eh, nos cuenta justamente qué fue lo que pasó después de los cuatro evangelios, ¿no? Pareciera ser que los cuatro evangelios vienen como de diferentes líneas o torrentes y después desembocan todos en uno, ¿no? Y es el libro de los Hechos. Y aquí entonces podemos ver que los discípulos de Jesús sí fueron bien obedientes por fin, ¿no? Estaban esperando ahí, justo como Jesús les había mencionado antes, y Jesús les decía, esperen porque algo va a pasar. Y entonces tenemos esta parte de la Biblia, esta porción en Hechos 2, que dice, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, ¿no? Esto nos dice la Biblia en Reina Valera. Y es increíble porque algo que nosotros también estamos esperando hoy como iglesia es el regreso de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo va a pasar? Pues no sabemos, ¿no? Pero algo que dice el pastor David y me gusta es, ojalá nos agarre el domingo, ¿no? Al mediodía, todos juntos y ya, ¿no? No hay problema de... Y sí habrá, y se habrá también llamado, ¿no? A tal persona y así, ¿no? Entonces ya los que estemos ahí es como, vamos a estar con nuestro Señor. Y entonces eso es algo que tenemos hoy en común. Recordemos que entonces el día del Pentecostés es también una fiesta para los judíos muy importante. Esta fiesta se da 50 días después de las primicias, después de haber dado los judíos, ¿no? Estas primicias, estos primeros frutos, estas primeras cosas al Señor. Y entonces, yo quisiera preguntarles, ¿no? ¿Ustedes hace 50 días que le dieron al Señor? ¿No? Y a veces como que decimos, híjole, pues no, nada, ¿no? O sea, como que no aparté algo, ¿no? Si tienen en mi casa, ¿no? En su casa, tienen, hay un árbol de limones y no es como que hayamos apartado, ¿no? Los primeros frutos de ahí y que lamentablemente ayer creo que ya fueron porque granizó ahí por la casa, no sé si de este lado también, ¿no? Entonces fue un caos ayer en la noche. Y entonces es como, ¿y qué le estamos dando al Señor nosotros, ¿no? Después de ese tiempo. Entonces los judíos hoy otra vez estaban preparando dos panes que son para esta festividad. Yo ahorita les voy a dar un poco más de a dónde va esto, ¿no? Y es para que nosotros tengamos en cuenta qué es lo que estaba pasando en el día del Pentecostés. El día del Pentecostés, por supuesto, como cristianos, ¿no? Ya de un tiempo para acá, y si no lo sabemos, pues ahí les va el dato, es el día en que el Espíritu Santo llega a la vida de los discípulos de Jesús, llega a los creyentes. Son por fin bautizados con el Espíritu Santo, ¿no? Y entonces pasa algo increíble porque dice el versículo 2. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Imagínense, un gran estruendo, ¿no? Así como ahora hemos tenido tanta actividad del Popocatépetl, ¿no? En pronto, imagínate los pueblos que están ahí a las faldas del volcán y escuchan un boom, ¿no? Y es como, ahora sí ya fue, ¿no? Ahora sí ya hizo erupción. Y entonces, imagínense, estaban el pueblo judío reuniéndose, llegando todos a este punto de encuentro,
Y pues obviamente había bullicio, había pláticas, imagínense, judíos de todas partes del mundo en ese momento, al menos de 3 continentes, se nos mencionan en los lugares que estamos viendo aquí, y es como, no te había visto, ¿no? Desde hace como 3 fiestas de Pentecostés, ¿cómo estás, no? Y entonces hay un bullicio natural, ¿no? De fiesta, de reunión. Y de pronto algo sucede en el ambiente, algo rompe con la armonía, ¿no? O algo cotidiano que estaba pasando en ese momento. Y entonces, ahorita que estábamos en esta parte de los cantos y del coro, hay días, ¿no? Que pasa algo que es como, ¿y qué pasó ahorita, no? Se desafinó alguien, ¿no? Dejó de sonar el piano, los micrófonos murieron, se va la luz. Y entonces cuando sucede algo que no estaba como en el guión, ¿no? No estaba como en lo que se tenía que hacer, pues empieza a ver como un caos, ¿no? Así de, ¿qué pasó? ¿No? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahorita? Eso es algo que estaba pasando más o menos en ese momento. No se sabía de dónde venía este estruendo, no se sabía qué es lo que estaba sucediendo, pero los únicos que sí sabían qué estaba pasando en ese momento eran los discípulos, eran los que estaban esperando a su Señor, estaban esperando a Jesucristo. Imagínense entonces esta escena de los discípulos y que empiezan a ver como estas lenguas como fuego, no que sean de fuego, dice como de fuego, ¿no? Esto es lo que nos trata de aquí el autor, ¿no? De tratarnos de explicar en sus palabras, ¿no? Cómo era. Tal vez el día de hoy, ¿no? Con más tecnología, con más conocimientos, hubiéramos dicho, pues era un plasma de tal forma, ¿no? Y esto era lo que estaba encima de los discípulos. Pero en ese momento, lo que me encanta es cómo el autor bíblico nos trata de describir qué es lo que estaba pasando en ese momento. Ahora que nosotros tenemos un montón de plataformas de streaming, ¿no? Podemos ver un montón de películas y la verdad es que mis favoritas son las de ciencia ficción, ¿no? Y es como, wow, ¿no? O sea, sí viviremos así el 1000 años, ¿no? Realmente así será la sociedad. ¿Será que habrá iglesias en la luna, ¿no? El Marte estaremos evangelizando allá también, ¿no? Los hermanos que mandaron a ese lugar. ¿Quién sabe, no? ¿Qué va a pasar después? Y entonces, estas cosas que estaban viendo por primera vez para los que estaban en ese momento, imagínense, tal vez era como de ciencia ficción, como unas lenguas de fuego. ¿Y qué es eso, no? ¿Qué está pasando? Por supuesto que esta era una manifestación de Dios. Era una manifestación de Dios con los discípulos de Jesús, pero esta manifestación va más allá, ¿no? No solamente se queda como en eso visual. Dice el versículo 4 que fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y aquí hay un montón de controversias después, ¿no? Tenemos a nuestros hermanos pentecostales, ¿no? Que empiezan a hablar en lenguas, ¿no? Y tienen su interpretación acerca de esto, pero hoy la Biblia nos está hablando de que eran otros idiomas, ¿no? De que eran otras lenguas de las personas que estaban ahí reunidas y tenía un propósito que los discípulos, que los discípulos hablaran de esta forma. Les decía hace un momento, ¿no? Había personas de 3 continentes diferentes. Si en un mismo continente, ¿no? A veces allá hay 2 idiomas diferentes, hay 3. Si en la Ciudad de México, ¿no? Los del sur hablan de una forma, los del norte, los de Iztapalapa de otra forma, ¿no? Y entonces como que tenemos que llegar a un encuentro para saber qué estamos diciendo. Imagínense entonces esta multitud de personas llenos del Espíritu Santo. Ahora sí, ¿no? Es como, este es el sello de Jesucristo, este es el sello de Dios, de que son llamados para una misión. ¿Recuerdan lo que decía Génesis con Abraham? Lo que Dios le decía, que él, la tarea era que llevase el mensaje a todas las naciones, y después Jesucristo también le da este mensaje a los discípulos, llevar el mensaje y el evangelio a todas las naciones. Aquí lo que había pasado es que los judíos como que se lo guardaron, ¿no? Dijeron, no, esto es para nosotros, y somos el pueblo elegido, somos el pueblo escogido, y si no estás como entre nuestro linaje, pues nosotros no te reconocemos. Y incluso entre judíos, déjenme decirles que había un gran problema con las ciudades que eran fronterizas con pueblos gentiles, ¿no? Así les llamaban. ¿Por qué? Porque al mezclarse con ellos ya estaban contaminados, ya les llamaban sucios,
Incluso el lenguaje hebreo era diferente al de la ciudad, ¿no? Al del centro. Había como un acento distinto. Y esto era un gran problema entonces, incluso hasta para los judíos, ¿no? Era como, hasta dentro de ellos había como niveles, ¿no? O sea, los de Jerusalén somos los buenos, ¿no? Porque aquí está el templo, porque aquí nos reunimos, porque aquí sí hablamos bien, porque aquí se hacen los holocaustos y más. Y entonces, pues los otros hermanos, ¿no? Los otros judíos que estaban como más hacia las afueras, cuando tenían que convivir con extranjeros, con gentiles, pues tenían que hacer todo un proceso también diferente para poder ser aceptados en ese momento. Y aquí, recuerden que les decía que eran las fiestas de los panes, ¿no? Entonces, estos panes representan al pueblo judío y representan al pueblo gentil. Y dentro de ese pueblo gentil, aquí es donde entramos nosotros, ¿no? Aquí es donde entra Dios es amor, la iglesia presbiteriana, la iglesia cristiana, porque la misión de Jesús era que se diera este mensaje a todas las naciones. Hoy en día parece increíble que todavía el mensaje de Jesús no se ha llevado a todas las naciones. A pesar de que hay internet, a pesar de que hay un montón de cosas para que podamos nosotros llegar a un lugar desconocido, no se ha podido. Incluso dentro del país hay lugares donde no se ha proclamado el Evangelio de Jesús. ¿Por qué? Porque nos da miedo, porque no sabemos llegar, porque no está pavimentado, ¿no? Porque no hay caballos que nos lleven. Y hay un montón de pretextos que la iglesia puede poner. Pero lo que hoy el Señor nos quiere decir es que tenemos que llevar ese mensaje. Y entonces, dice el versículo 5, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y más adelante en el versículo 12 dice, y estaban todos atónitos y perplejos diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto o están borrachos, ¿no? Están ebrios. Aquí lo que me parece increíble es que el Señor ha hecho un milagro. El Señor les ha dado la capacidad a los discípulos y a los que estaban ahí para hablar en otros idiomas, para llevar el mensaje del Señor. Pero nunca va a faltar el plan del enemigo de, no les creas, están borrachos, ¿no? Eso no es de Dios. Entonces, se empezaron a hacer un montón de cosas que lo que quería hacer el enemigo era matar el momento, matar ese momento maravilloso en el cual lo que el Señor les había dicho en ese momento en el que ellos pasaron este ministerio con él de 3 años, de un día yo me voy a tener que ir, pero va a venir algo mejor. Y eso que los iba a acompañar de tiempo completo era el Espíritu Santo. En la parte humana de Jesús, a veces los evangelios nos narran cómo el Señor necesitaba descansar, ¿no? Después de toda la gran obra que él hacía, necesitaba tomar un descanso. Pero ahora el Espíritu Santo no necesita un descanso. El Espíritu Santo está activo todo el tiempo cuando somos sellados por Él. Tanto así que si ustedes empiezan a leer la Biblia de aquí en adelante, van a ver que los escritos o las menciones que hay del Espíritu Santo son un montón. El Espíritu Santo es algo que debería ser identificado con los cristianos, ¿no? Y el Espíritu Santo también recuerdan que lleva frutos, ¿no? Y algo que me llamaba mucho la atención ahorita, cuando las personas están de este lado, ¿no? Y ven sus rostros, por supuesto se ponen nerviosos, ¿no? Por supuesto que es como, ¿no? Ese no era el pasaje bíblico. No se preocupe, hermano, a todos nos pasa. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer la iglesia, no? Porque a veces, cuando algo pasa así, aventamos la mirada de juzgar, ¿no? Así como, ya se equivocó, eso no le gusta al Señor, ¿no? Pero hay que recordar que somos imperfectos. Hay que recordar que seguimos siendo seres humanos. Algo que hace el Espíritu Santo es hasta ablandar nuestra mirada, ablandar nuestro corazón, ablandar nuestra lengua.
cambiar nuestros pensamientos, ser pacientes, ser amorosos. El día de hoy, ¿cómo está ese carácter en ustedes del Espíritu Santo? ¿Se han dejado que obra en ustedes o le han dicho, no, 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 no? Esto sí, pero esto es mío, ¿no? Esto me identifica a mí. Yo soy rudo y así me voy a quedar. Lo que hoy nos está enseñando la palabra del Señor es que este regalo perfecto que el Señor nos ha dado, no lo podemos pagar con nada absoluto. Absolutamente no podemos pagarlo con nada. Pero lo que sí podemos hacer es dejar que el Espíritu Santo empiece a obrar en nuestras vidas ya. Porque una gran función del Espíritu Santo es el servicio, el servir los unos a los otros. Y a veces se nos olvida, ¿no? Es como, no, pues sírvanme a mí, ¿no? Para eso estamos, ¿no? Pero no, si hubiera un servicio mutuo los unos a los otros, no habría hermanos cansados en la iglesia, no tendríamos broncas, ¿no? No habría problemas. La verdad es que la comunidad allá afuera puede decir, yo también quiero ser parte de eso. En un libro que leí en el seminario, ahorita que veía David, ¿no? En algún momento compartimos clases. En un libro de misiones, ¿no? Sobre todo hablando de la historia de la iglesia, decía que el pueblo romano no se maravillaba de los milagros que podían hacer los cristianos, ¿no? De lo que estaba pasando en ese momento. Lo que atraía tanto al pueblo romano para ser cristianos era la relación que había en la iglesia. Y decía, lo que nosotros nos llamaba la atención era el amor que había en la iglesia. Ese amor que nosotros jamás conocimos de un Dios, de una sociedad y mucho menos del prójimo. Y el día de hoy es como hemos dejado que el Espíritu Santo nos mueva en amor para que los de allá afuera digan, también quiero ir a Dios es amor. Hoy aún hay algunas sillas vacías y no se trata de llenar las sillas, nada más por llenarlas. Se trata de que realmente los que estemos aquí es porque realmente queremos ser transformados por el Señor y porque queremos servirle al Señor y porque realmente queremos ser esa luz y esa sal del mundo. Lo que el Señor nos ha dado hoy, este gran regalo, aunque nos llamen, ¿no?, locos, aunque nos llamen religiosos, aunque nos llamen lo que sea, ¿no?, que a veces nos incomoda, que digan lo que quieran. Pero lo que nosotros estamos realmente convencidos es que es el Espíritu Santo el que está obrando en nuestras vidas para algo mejor, ¿no? Para que nosotros podamos también enseñar que el reino de los cielos está aquí, porque Jesucristo lo trajo. Y algún día el Señor vendrá en toda majestad y ahí la obra ahora sí será completa. ¿Será con un gran estruendo? Tal vez. ¿Será con música angelical? Tal vez, ¿no? Y allí mis hermanos tal vez estarán, ¿no?, en primera línea cantando. Sea como sea que el Señor quiera venir, que seamos una iglesia lista y decir, aquí está tu pueblo. Y que no sea muy tarde y digamos, híjole, bueno, yo tengo 33, ¿no? Y que venga, tuve 33 años para decir, aquí estoy. Y aquí estuve, Señor, perdóname. ¿Habrá un día? Pues sí, en el que será muy tarde y ya no podremos hacerlo. Pero déjenme decirles, hermanos, que hoy, si aún no han dado ese paso, son bienvenidos a la casa del Señor. Son bienvenidos a ser abrazados por nuestro Señor Jesús. Porque Él solamente quiere transformar nuestras vidas. No nos quiere hacer nada malo. De verdad nos ama tanto que Él conoce el mejor plan para cada uno de nosotros. ¿Oramos juntos? Bueno. Señor, queremos darte gracias por la palabra que nos das. Queremos darte gracias, Señor, por tu Espíritu Santo, Señor. Queremos darte gracias, Padre, porque sabemos que por nuestras fuerzas no podríamos hacer absolutamente nada. Y las buenas obras que nosotros llegamos a hacer son por tu Espíritu Santo, Señor, son por ti nada más, porque tú nos mueves a obrar para bien al prójimo. Y si no hemos empezado a obrar con bien, Señor, te pido, Padre, que nos recuerdes
que eres tú el que habita en nuestro corazón, que eres tú el que gobierna en nuestras vidas, que eres tú, Señor, el que nos da la fuerza cuando estamos cansados. Señor, el día de hoy, Dios es amor, es una iglesia que necesita mucho de ti y que toda tu iglesia, por supuesto, necesita mucho de ti. Que el día de hoy, Señor, que recordamos esta historia, Señor, este hecho que pasó con tus discípulos, Señor, con tus hijos. Padre, permítenos reconocer que eres tú el que está con nosotros, Señor. Que eres tú el que nos ha bendecido hasta el día de hoy. Que eres tú el que nos vas a bendecir, Señor, hasta el final de nuestros días o hasta que tú regreses, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser transformados. Ayúdanos a cambiar. Ayúdanos, Señor, a realmente también sentirnos parte de tu pueblo, sentirnos parte, Señor, de ti. Porque si tú nos has llamado es porque tú tienes un propósito para nuestras vidas. Y, Señor, nunca es tarde para hacerlo. Nunca es tarde, Señor, para empezar a obrar y hacer lo que tú quieres que hagamos, Señor. Padre, bendícenos y que tu palabra nunca, Señor, caiga en un saco roto, sino al contrario, del fruto en el momento exacto, de fruto en el momento perfecto que tú ya has diseñado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.